En el año 6 de la dinastía Joseon, en el cielo apareció una estrella con cola roja. Tras su aparición el reino vivió una serie de desgracias. Dado que durante 2 meses éste jamás desapareció, el rey decide sacrificar a su consorte real, Kang Dansim. Se cree que con su sacrificio será restablecido la corona y el estado. Como ella se rehusaba a tomar por sí misma el veneno, la forzaron a beberla, mientras luchaba por su último aliento de vida. Imágenes de un hombre pasan frente a sus ojos. Cuando Dansim pensó que había fallecido, repentinamente abre los ojos y descubre que todos en su alrededor parecen actuar de forma extraña. Nadie parecía hacerle caso, y esto se debe a que su alma de alguna forma llegó hasta el siglo XXI en el cuerpo de otra mujer que trabaja como doble llamada Shin Seori. Dansim piensa que todavía sigue en la dinastía Joseon, cuando en realidad ella está en un set de grabación de algún dorama de época. Debido a ello, todos los presentes creen que está improvisando su actuación. Por otro lado, tenemos a Cha Se-ki, conocido en el mundo empresarial como un despiadado carnicero de fusiones y adquisiciones. Su manera de negociar es tan amenazante que hace caer a cualquier magnate en sus juegos. Pero el único que parece comprenderlo en su asistente son Jae-han. La noche anterior al envenenamiento público de Dansim, la chamana Hwang le solicitó una muestra de su sangre, el cual sería utilizado para un rito chamánico en el cual se le pediría a los dioses que Dansim pueda seguir viviendo una vez que haya fallecido. Entonces ella, al ver que la cortada de su brazo había desaparecido, cree que el rito de la chamana funcionó. Cuando Dansim sale del palacio, descubre un nuevo mundo, uno rodeado de pabellones que se elevan hasta el cielo, palanquines que corren más rápido que los mismos caballos y aves gigantes en el cielo. Tanta confusión ha dejado a Dansim mareada, que cuando estaba por cruzar la calle, se desplomó justo enfrente de un carro, que resultó ser el de Cha Se-ki. Sin embargo, cuando despierta comienza a caminar sin rumbo en plena vía vehicular, por lo que Se-ki debe ir detrás de ella a rescatarla, pero acaba enojándose con ella porque piensa que se está burlando de él al estar vestido de esa forma, y por la manera en cómo él le habló a Dansim, recibió una bofetada de su parte. Además de eso, acaban teniendo una pelea con hojas y flores. Luego de esta desastrosa situación, Dansim sigue a un grupo de niños hacia el museo, en donde encuentra la pintura que hizo el día en que iba a ser envenenada. No solo eso, también descubre que su nombre no existe en los anales de la dinastía, pero se sabe que fue ejecutada con veneno y despojada de su título como consorte real Hui. Por otro lado, cuando Se-ki sale de una reunión, se asusta al ver que hay varias mujeres vestidas de hanbok, porque le recuerdan a Dansim. Se comenta que existe un artículo en las redes sobre cómo salir con un chebol. El método consiste en encontrar a uno y darle una bofetada. Se dice que este método funciona porque es una experiencia nueva para los chebol. Mientras Dansim divagaba por las calles de Seúl, inesperadamente comienza a llover y al sentir las gotas de agua caer sobre su cuerpo, se percata que no está viviendo un sueño, ni está muerta, sino que está viva. Entonces, con este renacer, ella vivirá como quiere. Dado que ya no existe un rey, una chamana o un ministro que cumpla con sus órdenes, deberá de acudir a Se-ki, pues desde su punto de vista, él parece ser un hombre de gran influencia, por lo que quiere usarlo como su espada y escudo. Al entrar a Byoye, la recepcionista pensó que Dansim iba al casting para ser el rostro del nuevo producto, por la manera en la que estaba vestida. Al llegar al lugar que se le indicó, encontró a varias chicas con hanbok, y por un breve momento tuvo una confrontación con una actriz llamada Yoon Ji-hyo. Una vez dentro de la sala de audición, se encuentra con Se-ki, quien iba a participar como uno de los jueces del casting. Dansim quiere hacer un trato con Se-ki, pero él se niega porque cree que ella está mal de la cabeza y debería de acudir a un médico. Sin esperarlo, cuando salen del edificio, Dansim siente algo extraño, como si hubiera alguien con energía maligno cerca, por lo que trata de evitar que Se-ki se suba al carro y en efecto sus sentidos no le fallaron,
porque justo después cayó un maniquí sobre el carro. Con lo ocurrido, Dan Sim se quedó inconsciente. Tras despertar se reúne en privado con Seki. Acontece que Dan Sim tiene un sexto sentido muy agudo, pero Seki no cree que ella sea inocente de lo ocurrido, porque piensa que todo lo que ha ocurrido ese día forma parte del atentado. Entonces, sin ánimo de seguirle el juego, la saca a patadas de su empresa, en donde fuera de ella lo estaba esperando Jae-han para llevarla a su casa. Durante el camino, Dan Sim comienza a sentirse mareada, ya que es la primera vez que se sube a un vehículo moderno de 4 ruedas. Llegando a su destino se encuentra con una sorpresa poco agradable. Shin Seori vive en un miserable apartamento. Poco después se encuentra con el casero, y éste la lleva donde Nam Ok-sun, la abuela de Seori. Pese que su comida no era la mejor, Dan Sim aprecia su esfuerzo. Cuando estaban por despedirse, Ok-sun le entrega un poco de dinero y le hace saber que ella es lo más preciado que tiene en su vida. Por otro lado, Sekie asiste a la cena de cumpleaños de su abuelo Cha Dal-su. En dicha cena están sus tías Cha Yurang y Cha Yumi, su primo lejano Choi Mundo. Según las investigaciones de Jae-han, el atacante huyó en un vehículo y tal parece que su objetivo es reforzar la imagen de Sekie como un CEO abusivo. No obstante, de momento todavía no se sabe quién fue el culpable, ya que hay muchos que quieren ver a Seki caer. De vuelta en su habitación, Dan Sim recuerda que en el pasado, cuando llegó por primera vez al palacio como una sirvienta, fue encerrada dentro de una caja de madera por un grupo de sirvientas, según como para darle una lección. Mientras ella gritaba por ayuda, a lo lejos un hombre parecido a Seki consiguió escucharla. Dan Sim encuentra el diario de Seori. Gracias a ello descubre que ella es huérfana de padres. De niña, fue una prodigio de la actuación. En el presente solo consigue papeles secundarios en los doramas, y apenas tiene dinero para sobrevivir. Pese a todo, su sueño es convertirse en una actriz reconocida para poder darle una mejor vida a su abuela. Por otro lado, Mundo visita a un chico llamado Sung-woo Jung-hyun, y como este es el mejor amigo de Seki, fue a visitarlo para sacarle información. Justo después en el lugar aparece Sekie, en donde acaban hablando sobre el sueño que tuvo la otra noche, en donde parecía ser alguien importante del palacio. Tal parece que en el arreglo que le regaló Mundo a Jung-hyun había un micrófono escondido. Gracias a ello, pudo escuchar la conversación que sostuvo Seki con Jung-hyun, en donde le habla sobre Dan Sim. Por otra parte, un joven asistente de director está cansado de los abusos de su jefe, así que como protesta, sube a las redes un video editado con una escena icónica de Dan Sim, en donde actuó como doble. De hecho, el video se hizo tan viral en las redes que ahora los directivos de Boyei quieren contratarla para que sea el rostro del cosmético herbal que están por lanzar al mercado. Incluso hasta la empresa de televentas en Keimal piensan que teniendo a Dan Sim como el rostro del producto, las ventas del producto será un éxito rotundo. Otro día, por seguir a Kwang Nam, consigue un trabajo de medio tiempo en un canal de televentas y lo único que debe de hacer es probar el producto. Gracias a su entusiasmo, cada uno de los productos que estaban vendiendo se agotaron. Simultáneamente Seki la estaba buscando, pues al final decidió contratarla para su campaña de marketing, y para su sorpresa, ella estaba en el mismo sitio que él. A Dan Sim se le ofreció la oportunidad de participar en la venta de un último producto. Dicho producto a promocionar era un té herbal, pero ella, al ver su presentación, recuerda el veneno que usaron para matarla. Por su reacción, la venta se arruinó. Con ello, el chico del staff que la contrató se enojó, y cuando quiso desatar su furia sobre ella, aparece Sekei a su rescate. Sin embargo, justo en ese instante, repentinamente aparece Mundo, y ella, al verlo, cree que está viendo al mismísimo Rey Anyong en persona. Una noche, un par de hombres lograron infiltrarse en el palacio para deshacerse del Rey Anyong, pero en lugar de ello se encontraron con el gran príncipe Cheon-hyun. Dado que el asesino se quitó la vida, el gran príncipe sale en busca de más enemigos. Pensando que había encontrado a uno, le dispara con una flecha, pero para su sorpresa,
A quien encontró era a una sirvienta, la cual hace unos días había rescatado. Cuando Dancing estaba por decirle su nombre, nuevamente son atacados. Por otro lado, en Boyei surge un nuevo problema. Acontece que Kaiserman Capital, la empresa con la que iban a trabajar para el lanzamiento de la nueva marca, está vinculado con la empresa de Mundo. Para acabar, se dice que si la inversión que hicieron cae por debajo de los 50,000, Kaiserman Capital se quedaría con gran parte de las acciones de Boyei. Dado que todo fue obra de Mundo, Seki va personalmente hasta Chale Construction para confrontarlo. En el pasado, cuando se conocieron por primera vez, desde el momento 1, Mundo ya le había mostrado su verdadero rostro a Seki. En el pasado, Dancing fue asignada a los aposentos del Gran Príncipe, quien es conocido como el Príncipe Fantasma del Ojo Dañado o el Príncipe Duende que bebe sangre. Pese a los rumores, Dancing confiesa no tenerle miedo, ya que lo considera como su salvador. Cuando el Gran Príncipe le pregunta por su nombre y ella estaba por decirlo, justo Seki despierta de su sueño. Debido a este sueño, al día siguiente visita a Jung-hyun para hablar de ello, dado que es un psicólogo. En Boyei se sigue discutiendo sobre quién debería ser la cara de la nueva marca, si Shin Seori o Yoon Ji-hyo. Como los directivos estaban en desacuerdo, se tuvo que realizar una votación interna anónima, y por mayoría gana Seori por una leve diferencia. No obstante, este resultado alegra a Seki hasta el punto de que apenas pudo ocultarlo. Sin embargo, se dice que Shin Seori sigue bajo contrato con Doran Entertainment. Debido a ello, Boyei todavía no puede firmar contrato con ella. Dancing, al saber que el sueño de Seori era convertirse en una gran actriz, y al ver que muchos la habían elogiado en el trabajo por su supuesta actuación. Al siguiente día, Dancing toma la decisión de encontrarse con Seki para concretar su trato, pero poco después que entra a Boyei, se encuentra con Hong Bu-sung y Yoon Ji-hyo, quienes no están muy contentas con encontrarla ahí. De hecho, Dancing no puede firmar un contrato por decisión propia dado que estaría violando su contrato vigente con Doran Entertainment. Inesperadamente, este encuentro acabó en una competencia para ver quién aguanta más bofetadas. Justo en ese instante aparece Seki, y él, al ver que las otras dos mujeres presentes tenían algo en contra de Dancing, se presenta ante ellas como el CEO de Boyei Entertainment, la nueva agencia que representará a Dancing, y para que eso sea posible comprará Doran Entertainment. Inesperadamente Bu-sung invita a Dancing a almorzar en un restaurante de lujo. No solo eso, también le da la noticia de que formará parte del elenco de la temporada 2 del dorama Reino de Mujeres. Días después, finalmente Dancing formaliza su contrato con Seki, y después de la reunión, le entrega la carta que ella misma escribió esa mañana. No obstante, dado que fue escrito en Hanja, un sistema tradicional de escritura coreana que utiliza caracteres chinos, Seki debe de descubrir por sí mismo el mensaje, la cual es: ¿cómo pasaste la noche? Junto a una ventana soleada, mi afecto por ti crece. Si mis visitas en tus sueños dejarán un aroma, el jardín frente a tu puerta se llenaría de mariposas. No suficiente con la carta. También le hizo un dibujo que tiene como título Mi maravilloso fan, como también está escrito en Hanja. Seki cree que dice Mi maravilloso hombre. Ante esta confusión piensa que Dancing está enamorado de él. Chale Group está por construir un resort en Songjin, por ende realizan una ceremonia de primera piedra. Sin embargo, después de esta, Seki le pega a Mundo por un comentario que hizo sobre su madre. En cuanto a Dancing, se le asignó su primera agenda de actividades, y una de ellas es una entrevista con una youtuber, dado que se hablará sobre su vida personal, y Dancing no conoce nada sobre la vida de Seori. Debe de acudir al único familiar que tiene Seori, que es su abuela, quien por mera casualidad vive en Songjin. Cuando trata de averiguar sobre el pasado de ella, la abuela encuentra extraña a su nieta. Por otro lado, se dice que los dueños de los locales cercano al lugar en donde se construirá el resort vendieron sus terrenos, excepto
Nam Ok-sung. Ante ello, los del Child Group les mandan un grupo de matones para hacer que por fin venda su negocio. Dan-sim, al ver cómo estos hombres se atrevían a amenazar y atacar a una pobre anciana, decide hacerse cargo de ellos, y hasta este punto, el ambiente se transforma en la escena de una serie de acción, tras derribar a casi todos los matones como si fueran unos muñecos de papel. Inesperadamente, uno de ellos quiere atacarla de espalda con un cuchillo. De no ser porque justo apareció Seki, la situación hubiera pasado a mayores. Finalizada la pelea, Dan-sim sigue pensando que Seki está preocupado por ella porque es un fan suyo. Esto lo confunde tanto a él como a Cha Bu-sung, por lo que Seki debe de aclarar que solo se conocen porque la ayudó varias veces por compasión. Esa noche, Mundo se reúne en privado con Dan-sim para animarla a que se acerque a Seki para convertirse en su amiga, o mejor aún, en su punto débil, y de conseguirlo, le promete un buen futuro para su abuela y ella. De vuelta en la pensión, Dan-sim se desmorona emocionalmente y acaba destrozando la casita que ella misma le había hecho al perrito. En ese instante se percata que Seki lo estaba viendo. Acontece que fue hasta allá para disculparse con ella por lo ocurrido en el restaurante. Sin embargo, su mirada de lástima hace que Dan-sim saque conclusiones erróneas, porque él ya le dejó en claro que no es su fan ni está de su lado, pero considera que dicha mirada es como de alguien que tiene afecto hacia otro. Ante esto, Seki confiesa que quizás ella no se está equivocando, pues así como ella, él también está confundido. Seki cree que abrazando a Dan-sim ambos podrán comprobar si sus sentimientos por el otro son reales o no. Según Dan-sim, ella no sintió nada, respuesta que deja a Seki decepcionado, y por ello acaba concluyendo que tal vez Dan-sim ha sido una solterona toda su vida, o que sus instintos románticos murieron, pues no considera que sea posible que una mujer como ella no sienta nada por un hombre como él. Entonces, no conforme con esto, quiere que se vuelvan a abrazar para reafirmar sus sentimientos. No obstante, ella se niega y le pide que pare por las buenas porque se está volviendo lamentable y patético. Estas fuertes palabras y actitud de rechazo hiere la masculinidad de Seki, así que para no quedar peor de lo que ya está, se marcha. Las buenas noticias parecen tocarle las puertas a Mundo, pues por como le habló Cha Bu-sung, pareciera que será él quien heredará Child Group. Sin embargo, según sus infiltrados, se descubrió que Cha Bu-sung planea heredarle todo a su nieto Cha Se-kie, sin que el resto de la familia se entere. Al día siguiente, se da inicio a la producción de la nueva temporada en la cual estará participando Dan-sim. En cuanto llega al set de grabación, se cruza con Hong Bu-sung y luego con Yoon Ji-hyo. Mientras Seki compraba un nuevo set de trajes, una chica llamada Mo Tae-hee se choca contra él y por el choque se derrama un vaso de café en su nuevo traje. Dan-sim presenta ante un personal del staff un error histórico que tiene la vestimenta de las damas de la corte, pero en lugar de escucharla, la ignora y por la intervención de Yoon Ji-hyo queda aún peor parada ante el staff, pero sobre todo ante el director de la serie. No obstante, acaban amándola luego de que se enteraron que Shin Seori había mandado un camión de café para todos. Dan-sim, sin entender bien lo que pasaba, simplemente recibe toda la atención que estaba recibiendo. Sin embargo, cuando menos se lo esperó, descubre que fue Seki quien le mandó el camión de cafés. Para él, este acto tiene un motivo oculto, la cual es robarse el corazón de Dan-sim, pues desde aquel día en que ella lo rechazó, no pudo dormir y como no quiere perder esta batalla, planea atacar con todo lo que tiene. Dan-sim, por su parte, cree que Seki quiere tomar represalia, pero tras notar que está tomando una actitud fría y despiadada y sus ojos reflejan sinceridad pura, se pregunta si él realmente siente afecto hacia ella. Dado que Seki lo confirmó sin siquiera dudar, Dan-sim menciona que se mantendrá firme con su respuesta de que jamás llegará a sentir algo por él. Sin embargo, en cuanto se baja del carro, es nuevamente sorprendida por Seki, quien apareció molesto para entregarle el ramo de rosas que él le había comprado. Después de esto, Seki se marcha en su carro deportivo, y para su mala suerte, le chocan el carro
y la culpable de ello resultó ser Mo Tae-hee, la chica del café. Pues acontece que todos estos repentinos encuentros que tuvo Sekie con esa chica fueron planeados por su abuelo Cha Dal-su, quien está cansado de que su único nieto siga siendo un hombre solterón. Al día siguiente, Sekie se ve en la necesidad de acudir a su amigo Jung-hyun, ya que sigue sin poder conciliar el sueño por las noches tras haber sido rechazado 2 veces. Entonces, para despejar su mente de esta situación abrumante, se reúne con Mo Tae-hee, ya que se supone que había quedado con ella para unas citas a ciegas, la cual tenía como objetivo rechazarla. En cuanto a Dan-sim, ella está en búsqueda de un manager, ya que pronto tendrá que ir a la isla Jeju para realizar una grabación. Ante la falta de un manager se le ocurre la brillante idea de reclutar a Wang Nam. Dado que él no quería aceptar, Dan-sim le ofrece un pago del triple de lo que gana en sus trabajos de medio tiempo. Ante esta irresistible oferta, Wang Nam aceptó el trabajo. Una vez arriba del avión, Dan-sim queda anonadada tras enterarse de que viajará en la clase económica y no en la clase ejecutiva como ella pensaba. Otro que también estaba a bordo de ese avión era Sekie y su asistente. Luego que el avión despegó, mencionan por la altavoz que están buscando a un médico para atender una emergencia. Ante el llamado, inesperadamente Dan-sim se ofrece, y para su sorpresa, la persona que necesitaba atención médica era Sekie. Y todo esto ocurrió porque él había tomado unos medicamentos que le recetó Jung-hyun. No obstante, las mismas fueron alteradas por una enfermera que trabaja para Choi Mundo. Dan-sim, sin saber qué hacer, le tira agua en la cabeza, le da unas buenas bofetadas y lo sacude de lado a lado para hacer que se despierte. Pese que lo consiguió, este volvió a perder la conciencia. Entonces, para hacer que vuelva en sí, las azafatas le conectan el desfibrilador, y dado que justo Dan-sim le agarró la mano a Sekie, ambos terminaron electrocutándose. Con lo ocurrido, ambos son llevados al hospital. En cuanto a Mundo, este se reúne en privado con la enfermera que cambió las píldoras de Seki. Sin embargo, antes de que el equipo de Boyei pudiera contactarla, Mundo se deshizo de ella para que no revelara la verdad. Antes de empezar el rodaje de la nueva marca que estará lanzando Seki, más de una persona queda boquiabierto tras ver a Dan-sim con el look que estaría utilizando para la primera grabación. Sin embargo, el único que no está conforme con dicho look es Seki. Debido a ello, Dan-sim tuvo que cambiarse de vestuario varias veces. Aún así, ninguno le gustó. Esa misma noche, repentinamente Dan-sim se desaparece y esto genera preocupación en Seki, por lo que acude a la policía. Gracias a las cámaras de seguridad descubre que Dan-sim se adentró al bosque junto a un hombre mayor que parece tener demencia. Dan-sim intenta regresar por su cuenta al hotel, pero acaba perdiéndose dentro del oscuro bosque. Mientras sufría de un ataque de pánico, aparece Sekie para rescatarla. Luego de reconfortarla, le expresa su descontento, pues desde su punto de vista, está mal que ella esté causando tantos problemas y siendo una molestia para los demás, en especial, seguir a ciegas a un extraño en plena noche en un lugar que ella ni siquiera conoce. De regreso al hotel, Dan-sim prepara una bebida especial mezclando vino tinto con Macaulay. La bebida fue un éxito rotundo entre los miembros del staff. Sin embargo, el único aguafiesta del lugar era Seki. De hecho, él quiso mantenerse sobrio para poder cuidar de Dan-sim, ya que ella sí estaba dispuesta a beber hasta quedar ebria. Por la insistencia de Dan-sim de querer ir al monte Hala, Seki la lleva hacia la playa, y dado que la marea bajó, consiguieron ir hacia la mini isla que está frente a la playa. En dicho lugar, Seki le advierte a Dan-sim que está por hacer algo. Entonces ella, al ver que éste se le acercó, inmediatamente se levanta. Aunque tiene miles de razones para no enamorarse de Seki, por una simple razón decide aferrarse a él. Ante ello, Seki le besa la muñeca, y acto seguido la besa directamente en sus labios. A medida que iba pasando el tiempo, Dan-sim y el gran príncipe se iban acercando, el cual era sumamente notorio, ya que le ha llegado a regalar flores, e incluso la llamaba como su querida compañera.
pero en esta ocasión le regaló una daga de plata para defensa personal. Por otro lado, el gran príncipe confiesa que todos los rumores que existen sobre él fueron creados por él mismo, pues cree que así estará mejor protegido, ya que nadie se atrevería a acercarse a él. A la mañana siguiente, cuando Dansim despierta, menciona no recordar absolutamente nada de lo que sucedió la noche anterior, y para acabar, quedó atrapada en aquella isla junto a Sekie, porque la marea subió. No tienen cómo regresar ni cómo comunicarse para pedir auxilio, ya que sus celulares no tienen batería. Sekie, a modo de broma, molesta a Dansim diciendo que no les queda otra opción más que vivir ahí y crear una linda vida juntos. Además pregunta si ya son una pareja oficial. Esto deja a Dansim anonadada hasta el punto de perder el equilibrio. Con ello recordó que la noche anterior se besó con Sekie. Cuando menos se lo esperaron, apareció una pequeña embarcación pesquera y con ello consiguieron regresar a la isla Jeju. La llegada de Mo Tae-hee marcó una fuerte impresión en Cheil Group, pues tras el supuesto éxito de las citas a ciegas entre Sekie y ella, la empresa de ambos se unieron para una alianza. No obstante, la noche anterior, Mundo se reunió en privado con Tae-hee para impedir que la relación de esos dos se consolide. Asimismo, las hermanas Cha quedaron en ir al spa con Tae-hee. Se dice que la enfermera que cambió los medicamentos de Sekie está hospitalizada tras ser encontrada inconsciente. También se encuentra bajo protección policial, pues Sekie planea interrogarla una vez que despierte. Por la noche, cuando Dansim regresa a Seúl, saca 2 piedras que recogió en la playa la noche anterior. Dichas piedras, por más simple que sea, le dan mucha alegría, ya que le recuerda los buenos momentos que pasó junto a Sekie. Sin embargo, repentinamente aparece Chayuran. El motivo de su visita era para entregarle un sobre de dinero a Dansim, a diferencia de las clásicas escenas de doramas en donde las suegras son quienes entregan dicho sobre para que la chica se aleje de sus hijos. Chayuran entregó el sobre con la intención de incentivar a Dansim para que se aferrara a su sobrino. Esta acción hace que Dansim se sienta como un chivo expiatorio que pueden utilizar a su antojo para acercarse a Sekie. Justo en ese instante recibe otra visita, pero esta vez es de Mo Tae-hee, quien llegó para reclamar a Sekie como su hombre. Como planea contraer matrimonio con él, piensa que tener a Seori como la amante de su futuro esposo no está mal, ya que ella no puede darse absolutamente nada. Debido a estas palabras, al día siguiente Dansim toma la decisión de cortar todo sentimiento que tiene por Sekie. Él por su parte se entera que dentro de poco será el cumpleaños de Seori, por lo que le ordena al asistente Jae-han que le ayude a preparar la sorpresa. Por la noche, Sekie se encuentra con Dansim. Él, al ver el estado del lugar en la que ella vive, le aconseja que se mude a un mejor lugar, pero Dansim se rehúsa y deja muy en claro que no quiere más su ayuda ni su preocupación porque quiere vivir sin cargas, y el hecho de que ella esté en el corazón de otra persona ya es mucha carga. Entonces, para poner un fin definitivo a esa breve relación, Dansim afirma que Sekie jamás será su persona, puesto que consigo misma está bien y en todo caso de necesitar un hombre jamás sería él. Para acabar, le solicita que no la vuelva a visitar sin previo aviso, pues considera agotador tener que lidiar con él. Choi Mundo está por armar otro escándalo sobre Sekie, y tal parece que esta vez Dansim se verá involucrada, ya que es sobre la noche en que ellos bebieron y Sekie manejó estando bajo los efectos del alcohol. No obstante, todo esto es falso porque esa noche Sekie intercambió el vaso que le ofreció Dansim por uno sin alcohol. Como la noticia salió durante la primera semana del lanzamiento de Dynasty, el valor de las acciones cayeron significativamente, y de esta manera Mundo consigue su objetivo. Esa misma tarde, Oh Nam-suk tuvo un colapso. Entonces, en el hospital, Dansim se entera que la señora está comenzando a presentar síntomas de Alzheimer. A medida que pasa el tiempo, el escándalo de Sekie se intensifica, pues no suficiente con decir que manejó bajo los efectos del alcohol, también se inventaron que atropelló a alguien y se dio a la fuga. Pese que Dansim ya estaba anuente de esta noticia,
decidió no intervenir. Sin embargo, cuando por fin llega a la azotea, encuentra el lugar redecorado y en medio de una mesa había una caja de madera, que al abrirla se convirtió en una caja musical, y dentro de ella había una carta que venía por parte de Sekie, que decía: Shin Seori, eres una gran mocosa, pero te lo dejaré pasar por tu cumpleaños. Aunque me lastimes y me alejes con palabras hirientes, igual debería desearte felicidad. Tras ver todo lo que Sekie hizo por ella, comienza a dudar de sí misma, por ende toma la decisión de ir corriendo hacia Boyei para salvar a Seki. Una vez reunidos, revela que hará lo que sea para protegerlo, porque mientras ellos estén juntos, el resto no importa. Justo en ese instante son rodeados de un grupo de reporteros. La forma en que Dansim planeaba resolver este problema era confirmando que Seki jamás bebió, pero pone a Boyei en aprietos tras decir que la empresa donará la mitad de las ganancias del comercial de Dynasty en la conservación de la isla Tamna. Y para acabar, revela ante la prensa que tiene una pareja. Para Seki, esta no era la manera correcta de solucionar las cosas. Sin embargo, para Dansim, esta era la estrategia perfecta porque estaría desviando la atención de todos hacia su pareja secreta y ella. Horas más tarde surge un nuevo escándalo. Esta vez se revela que Seki se ha estado viendo en secreto con Mo Taiji, hija de la empresa de joyas, Mo Chang. Se dice que gracias a las declaraciones de Dansim y Mo Taiji, las acciones de Boyei han vuelto a subir. No obstante, ahora la mayor preocupación de Sekie es la reacción que tendrá Dansim cuando se entere de que él está involucrado en una noticia sobre un posible casamiento con otra mujer. Nuevamente a solas, Seki le pregunta a Dansim si él puede ser su amado, a lo que ella respondió que sí. Puesto que existe un sentimiento mutuo, quiere salir o tener citas con Seki para avivar la chispa, ya que según sus investigaciones salir con alguien es como un periodo de prueba. Ante esta situación, Seki considera que no debería de ocultarle secretos a su chica, por lo que cuando le revela a Dansim que tiene una prometida, parece tomarlo con calma. Desde su pensar, Mo Taiji es solo una prometida sin amor, pero en realidad el enojo se apoderó de ella al día siguiente, y se enoja aún más tras ver que salieron en los periódicos y oír a Wang Nam decir que se ven bien juntos. Entonces, para comprobar que Sekie y ella son compatibles, acude a su amiga chamana. Sin embargo, su lectura no fue para nada buena. Simultáneamente, Dansim se reúne en privado con Mundo, ya que éste le mandó una foto de Nam Ok-sung. Esta vez quiere utilizar a Dansim para fabrique un escándalo sórdido. Con ello, la unión de las empresas Chail Group y Mo Chang se verían anulado, y él regresaría a la cima nuevamente. Esa misma noche, Seki tiene otro sueño sobre su vida pasada. Esta vez lo estaban acusando de que supuestamente había asesinado a una dama de la corte, y el rey Añón, para hacer que su hermano el gran príncipe aceptara ser el culpable de tal atrocidad, lo amenazó utilizando a Dansim. Pero para la sorpresa de él, ella terminó apuñalando por la espalda, ya que confesó ante todos que el gran príncipe Cheonjeon intentó abusar de ella, y como prueba, entrega la daga de plata como evidencia. En realidad, Dansim tuvo que decir esta mentira porque también la tenían bajo amenaza. Entonces el gran príncipe, para proteger a Dansim, admitió que todo lo que se le acusaba era cierto. Tras el interrogatorio real, Dansim visitó por última vez al gran príncipe en sus aposentos, y él, a fin de proteger a quien una vez consideró como alguien especial que llegó a su vida, le dijo que se marchara y no regresara más. Llegado el día del lanzamiento oficial de Dynasty, Dansim recibe la indeseada aparición de Mo Taiji, quien de malas maneras le solicita que se marche, ya que ella no es la protagonista del día. Pero Taiji, al ver que Dansim no iba a darse el brazo a torcer, le amenaza con sacar un nuevo escándalo. Sin embargo, esta vez piensa involucrar a Nam Ok-sung. Como Taiji dio justo en el clavo, Dansim le confronta recordándole que Sekie ni siquiera es su hombre. Dichas palabras solo provocaron la ira de Taiji. Justo en ese instante aparece Seki, quien solicita verse a solas con Dansim, pues por el sueño que tuvo y recordando todo lo que ha soñado hasta ese día,
le pregunta a Dan Sim que quién ella es en realidad. Para acabar, deja a Dan Sim anonadada cuando menciona Dan Sim del clan Kang. Entonces Dan Sim, para esquivar estas interrogantes, solo menciona que Seki ha de estar quedando loco porque salió desarreglado de su casa para ir hasta allá a encontrarse con ella para contarle semejante sueño. Al día siguiente, Dan Sim visita a su amiga chamana para contarle lo sucedido. Tras escucharla, ella llega a la conclusión de que Seki podría ser la reencarnación de alguien. Mientras tanto, Seki busca la opinión de su amigo Jung Hyun, quien interpreta lo ocurrido como un sueño profético. Por otro lado, Seki deja ver un lado completamente diferente de su personalidad. Al enterarse de que Seo-ri tiene una escena romántica con otro actor, los celos lo invaden. Utilizando su influencia, decide modificar el guión para evitar ese momento íntimo. Aunque sus acciones nacen de los celos, terminan beneficiando a Seo-ri, quien acaba destacándose más y convirtiéndose en el centro de atención de la producción. Tal parece que Mundo tiene un hijo, pero debido a su obsesión por tratar de ser quien herede Chail Group, tiene al pobre niño abandonado. Finalizada la llamada, se entera por su asistente que la enfermera que estaba inconsciente despertó y huyó del hospital. Dan Sim se entera que fue escogida para protagonizar dicho anuncio por solicitud de Seki, pero lo que la asombra aún más son los motivos que éste tuvo. Segundos después, comparten un tierno pero muy empalagoso momento. Finalizada el día de filmación, la pareja se toma el resto del día para tener una cita. Sin embargo, antes de que se pudiera llevar a cabo, repentinamente la boca de Seki comienza a sangrar, lo que obliga a Dan Sim a acompañarlo a recibir atención médica. Lo que sucedió fue que por haber mordido el caramelo duro que tenía en la boca, uno de sus dientes se vio afectado. Luego que se extrajo la muela, durante el tiempo de recuperación, ambos vuelven a hablar de los extraños sueños que los conectan con el pasado. Es entonces cuando Seki finalmente decide abrir su corazón y contarle toda la verdad. Él confiesa que, en aquellas visiones, su versión del pasado estaba profundamente enamorada de Kang Dan Sim. Esa revelación impacta por completo a Seo-ri, quien comprende que el gran príncipe que aparecía en sus recuerdos no era otro que Cha Seki. La noticia la deja confundida, pero también profundamente conmovida, pues comienza a entender que el destino que los une podría venir desde hace siglos. Buscando respuestas, Seo-ri termina visitando un museo. Allí descubre algo que la deja completamente sin palabras. Entre las exhibiciones se encuentra un retrato de Kang Dan Sim, realizado por el propio Gran Príncipe. Pero eso no es todo. Junto a la pintura también hay un poema escrito por él, una prueba de que su amor había sido real y sincero. Ese descubrimiento hace que Seo-ri comprenda que los sentimientos de Seki no son algo pasajero, sino una continuación de un amor que nació hace mucho tiempo. Simultáneamente, se nos revelan más fragmentos del pasado en donde el gran príncipe fue desterrado y obligado a vivir lejos del poder. En medio de aquel caos, Dan Sim había intentado escapar junto a él, pero sus planes fueron frustrados. Fue entonces cuando el rey intervino, impidiendo que ambos pudieran marcharse juntos. Antes de separarse, él le entrega a Dan Sim la daga que el príncipe le había regalado, un símbolo de la promesa y la lealtad que existía entre ellos. En el presente, Chadalso intenta incorporar a su nieto Seki en la empresa familiar, pero como hay un puesto para él, decide tomar una drástica decisión: trasladar a Mundo a la sede de Estados Unidos, para que Seki ocupe su lugar en la sede central. Debido a ello, Mundo intenta repetir la historia y busca aislar nuevamente a Seki para mantenerlo bajo su control. Pero las cosas ya no son como antes. La influencia que ejercía sobre él empieza a debilitarse y, por primera vez, sus planes parecen estar desmoronándose.
porque Seki encontró el micrófono que estaba oculto en el arreglo que le regaló a su amigo. Desesperado, Mundo recurre a las amenazas, esperando que Sekie vuelva a obedecerlo. Pero esta vez se encuentra con una realidad completamente diferente. El vínculo entre Seori y Sekie es mucho más fuerte de lo que él imaginaba, y sus intentos por separarlos terminan fracasando. Luego de este suceso, deciden dejar atrás las dudas y aceptar la verdad sobre sus recuerdos compartidos. Ambos reconocen que fueron Kangdan Sim y el Gran Príncipe en una vida pasada, y deciden comenzar oficialmente una relación, prometiéndose que no volverán a ocultarse nada. Aunque Sekie quiere avanzar con calma para que Dansim pueda adaptarse a la vida moderna, ella toma una decisión completamente distinta. Después de haber vivido una vida llena de arrepentimientos en Joseon, promete que esta vez expresará sus sentimientos sin miedo. Por eso comienza a demostrarle su cariño de todas las maneras posibles. Le prepara remedios herbales, le envía cajas de manzanas y no pierde ninguna oportunidad para demostrarle cuánto lo quiere. Otro día tienen su primera cita oficial. Sekie, al ver que la cita comenzó de una manera súper ordinaria y aburrida, se queja de ello. Pero decidió acoplarse, ya que es lo que su chica desea, y según las investigaciones de Dansim, subirse al teleférico de Namsan es lo más romántico que puede existir porque los protagonistas de los doramas, Mi adorable Kim Sam-sum, Los chicos son mejores que las flores y demás, también ha ido hasta ahí para tener una cita. Durante el recorrido hablan de sus miedos y de la soledad que ambos han sentido durante tanto tiempo. Seki confiesa que siempre ha vivido rodeado de personas, pero nunca se había sentido realmente acompañado. Entonces Dansim le promete que jamás volverá a dejarlo solo. Es un momento simple, pero fortalece aún más el vínculo entre ambos. Finalizada la cita, Sekie regresa a la empresa y sorprende a todos irrumpiendo en una reunión de la junta directiva. Allí enfrenta uno por uno a los ejecutivos que durante años lo despreciaron. Con cifras y resultados demuestra que muchos de ellos han administrado mal sus divisiones y deja claro que ya no permitirá que sigan utilizando el apellido Cha para ocultar su incompetencia. Finalmente, declara que luchará por recuperar el lugar que le corresponde y desafía abiertamente a Mundo. Es uno de los momentos más satisfactorios del episodio, ya que Sekie deja de huir y comienza a enfrentarse directamente a quienes intentaron controlarlo durante años. Antes de marcharse, también le deja en claro a Mundo que la posición que ocupa actualmente en Cheil Group le pertenece, por ende, ahora regresará con la cabeza en alto para reclamar lo que le pertenece. Esto solo provocó que ambos terminasen amenazándose el uno al otro. Por todo lo acontecido, Mundo pone en marcha un cruel plan. Aprovechando que la abuela de Seori comienza a sufrir problemas de memoria, la engaña para que firme un contrato mediante el cual vende su restaurante a Cheil Construction. El objetivo de Mundo es demoler el lugar, eliminando el único hogar que le queda a Seori. Esa noche, Sekie se dirige hacia el hospital en el que se está quedando Nam Ok-sung. Antes de encontrarse con ella, paga todos sus gastos médicos y luego se presenta ante ella como el novio de su nieta. Cuando estaban por terminar su conversación, Seki sin querer descubre la jugada sucia de su primo. Tras descubrir la verdad, Dansim se enfrenta a Mundo llena de rabia. Él, sin mostrar el menor remordimiento, responde que el contrato fue firmado legalmente y que nadie puede demostrar que hubo manipulación. Sus palabras recuerdan cada vez más al hombre que fue en la época Joseon, dejando claro que su ambición sigue siendo la misma, incluso después de 3 siglos. Mientras Dansim confrontaba a Mundo, inesperadamente aparece Sekie, quien tras pegarle a Mundo, rompe frente a él el documento que firmó Nam Ok-sung y le deja un ultimátum antes de marcharse. La tensión también alcanza a la pareja. Seki, preocupado por la seguridad de su chica, intenta resolver todos los problemas por su cuenta. Sin embargo,
Ella interpreta su actitud como una forma de menospreciarla y ambos terminan discutiendo. Aunque los dos desean proteger al otro, ninguno consigue expresar correctamente lo que siente, provocando su primer gran conflicto desde que comenzaron su relación. Como si eso fuera poco, el presidente Cha visita en secreto a Dan Sim en el restaurante que ambos suelen acudir. Ahí le confiesa que no la quiere como la futura esposa de su nieto, porque no quiere que dos personas solitarias y heridas se den apoyo mutuo con el poco amor que les sobra. Lo que él quiere para Sekie es que tenga una familia con una mujer que tenga amor en abundancia. Al darse cuenta de que discutieron por un malentendido, Sekie intenta llamar a Dan Sim para disculparse, pero ella no responde. Preocupado, corre a buscarla y, cuando finalmente llega, encuentra una escena devastadora. Un vehículo se estrelló contra el lugar en la que ella estaba sentada en dicho restaurante. Con el accidente, los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital. Tras haber recibido atención médica, se nos revela que Seori no tuvo que ser sometida a operación a diferencia de Cha Dal-su. Sin embargo, ambos se mantienen inconscientes, mientras el cuerpo de Seori yace en una cama de hospital en el presente. Inesperadamente su conciencia despierta nuevamente 300 años atrás, en el cuerpo de Kang Dan-sim. De regreso a la época Joseon, Dan-sim abre los ojos rodeada de médicos que aseguran que sobrevivió milagrosamente al veneno. No obstante, su cuerpo está gravemente dañado y apenas puede moverse. Ahí ella comprende con horror que no está soñando. Realmente ha regresado al pasado y corre el riesgo de quedar atrapada allí para siempre. La incertidumbre comienza a consumirla, pues no sabe si volverá a despertar en el presente. Dado que el presidente Cha quedó en coma, Choi Mundo aprovecha de inmediato para ejecutar el plan que llevaba preparando durante años. Gracias a un escándalo relacionado con la compañía y al respaldo de importantes accionistas, Mundo consigue que la junta directiva lo nombre como el nuevo presidente de Chail Group, arrebatándole el poder a Seki cuando parecía que éste estaba a punto de recuperarlo. En medio de todo este caos aparece una nueva revelación sobrenatural. La chamana explica que la estrella roja que apareció meses atrás está guiando el alma de Seo-ri de regreso a la época Joseon. Cuando el cometa complete su recorrido, su espíritu volverá definitivamente al cuerpo de Kang Dan-sim. Para evitarlo, deberá romper todos los vínculos que la atan al presente, incluso de aquellos que más ama. Esa profecía la deja completamente devastada, pues comprende que su historia de amor con Sekie podría tener un tiempo límite. Después de una semana de incertidumbre, Seo-ri finalmente despierta. La primera persona a la que busca es Sekie, quien se encontraba en un interrogatorio policial, y en cuanto escuchó que su chica se despertó, fue corriendo hasta el hospital. Al reencontrarse, Seo-ri le confiesa que durante todo ese tiempo estuvo atrapada en la época Joseon y que tuvo miedo de no volver jamás. Sekie intenta tranquilizarla y promete permanecer siempre a su lado, sin importar lo que ocurra. Debido a la profecía, comienza a pensar que lo mejor sería alejarse de Sekie antes de que el destino los obligue a separarse otra vez. Aunque intenta mostrarse fuerte, por las noches no puede evitar llorar al imaginar que podría desaparecer de su lado para siempre. Incluso llega a decirle que, si algún día ella deja de estar allí, espera que él conserve el recuerdo de todo el amor que compartieron. Al día siguiente, durante una rueda de prensa en la que Mundo se presenta ante todos como el nuevo presidente de Chail Group y presenta el proyecto en la que él estará trabajando en colaboración con Mochan Group, inesperadamente acaba Mo Tae-hee presenta a Sekie como la persona que podría trabajar a la mano de Mundo para llevar a Chail Group hacia el éxito. Tal parece que este par se había aliado para confabular contra Mundo. Antes de que pudiese cantar victoria, inesperadamente es acusado por la policía como el primer sospechoso de la muerte de la enferma. Cuando Seo-ri regresa al rodaje del drama, ocurre otro incidente.
Al entrar sola en un almacén de utilería, la puerta se bloquea accidentalmente y queda atrapada en la oscuridad. Ese encierro despierta un trauma que llevaba años oculto en su memoria. Poco a poco, recuerda que el supuesto accidente automovilístico de su infancia nunca fue un accidente. En realidad, sus padres, desesperados por las deudas y la ruina económica, intentaron acabar con la vida de toda la familia. Obligaron a la pequeña Seori a tomar pastillas para dormir y la dejaron encerrada dentro del automóvil con la intención de morir todos juntos. Pero ella fue la única superviviente. El impacto emocional de ese recuerdo provoca una fuerte crisis de ansiedad mientras grita desesperadamente pidiendo ayuda. Afortunadamente, Seki llega a tiempo para encontrarla. Rompe la puerta, la abraza y logra tranquilizarla. Entre lágrimas, Dansim le confiesa que durante mucho tiempo creyó que no tenía razones para seguir viviendo, pero que todo cambió desde que él apareció en su vida. Gracias a él volvió a sentir ilusión, volvió a enamorarse y, por primera vez, desea luchar por su futuro. Después de haber estado a punto de perderla, comprende que ella es lo único realmente importante en su vida. Para no dejarla sola en su casa, se la lleva hacia su casa. Ahí pasan la noche a solas. Por otro lado, el presidente Chad al-Su finalmente despierta del coma. Sin embargo, los médicos descubren que ha perdido los recuerdos de las 2 semanas previas al accidente. Esa laguna de memoria juega completamente a favor de Choi Mundo, quien aprovecha la situación para convencer al anciano de que él fue quien protegió la empresa durante la crisis, mientras hace creer que Seki fue el responsable de los problemas corporativos. Gracias a esa manipulación, Mundo obtiene el control temporal del presidente y mantiene alejada al resto de la familia para que nadie pueda contarle la verdad. Al mismo tiempo, Seori busca nuevamente a la chamana para intentar entender qué está ocurriendo con ella. Esta vez recibe una respuesta mucho más aterradora. La mujer confirma que el cometa rojo desaparecerá en aproximadamente 2 semanas, y que, cuando eso ocurra, el alma de Kang Dan-sim recuperará definitivamente el cuerpo de Seori. En otras palabras, Seori podría desaparecer para siempre del presente y regresar al pasado. La noticia la deja completamente devastada, pero también la obliga a tomar una decisión. No quiere marcharse sin despedirse de Seki, como ocurrió en su vida pasada. Durante esos días, Dansim intenta aprovechar cada instante que le queda junto al hombre que ama. Incluso hace una lista de todas las cosas que soñaba vivir con él durante las 4 estaciones del año. Contemplar las flores de primavera, viajar juntos en verano, caminar entre las hojas de otoño y disfrutar del invierno tomados de la mano. Pero mientras imagina ese futuro, una voz comienza a perseguirla constantemente. Es la voz de la verdadera Shin Seori, quien le repite una y otra vez que ese cuerpo nunca le perteneció y que debe abandonarlo. Esa presión hace que Dansim empiece a cuestionarse si realmente tiene derecho a seguir viviendo esa vida. Decidida a no repetir la tragedia del pasado, Dansim finalmente le dice toda la verdad a Seki. Él la lleva primero al memorial de su madre fallecida, donde le cuenta que cuando era niño ella le prometió que volvería, y durante años esperó frente a la ventana creyendo que cumpliría su palabra. Esa confesión hace que Dansim comprenda que desaparecer sin explicaciones solo volvería a destruir el corazón de Seki. Entonces, entre lágrimas, le revela que probablemente regresará a Yoseon en apenas 2 semanas. Al principio, Seki se niega a creerlo. Piensa que todo es consecuencia del golpe que sufrió y trata de convencerla de hacerse más estudios médicos. Pero cuando entiende que ella habla completamente en serio, promete que no permitirá que el destino vuelva a arrebatársela. Mientras la pareja enfrenta esa dolorosa cuenta regresiva, Mundo continúa atacando donde más les duele. Convoca una conferencia de prensa para anunciar el desarrollo del enorme complejo turístico y presume haber conseguido el último terreno necesario para el proyecto, el pequeño restaurante de fideos de la abuela de Seori. Desesperado,
Seki acude personalmente a Mundo para suplicarle que detenga la demolición. Incluso deja de lado su orgullo y se arrodilla frente a él con tal de salvar el único hogar que le queda a Seori. Sin embargo, Mundo no muestra la menor compasión. Después de humillarlo, ordena que las excavadoras continúen con la demolición sin detenerse. Esta escena es realmente conmovedor, ya que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de destruir la felicidad de Sekie. Por otro lado, Seori visita el restaurante antes de que desaparezca para siempre. Allí encuentra los cuadernos de su abuela, llenos de recetas, listas de compras y pequeños recuerdos familiares. Mientras los lee, también recuerda canciones que su abuela le cantaba cuando era niña, las veces que cocinaban juntas y el enorme orgullo que siempre sintió al verla crecer. En ese instante comprende que esos recuerdos ya forman parte de ella. No importa que su alma perteneciera originalmente a Kang Dan-sim. Durante todo este tiempo también construyó la vida de Shin Seori. Por primera vez deja de sentirse una impostora y acepta ambas identidades como parte de sí misma. Seori se paró frente a la entrada para detener a los hombres que iban a demoler el restaurante de su abuela. Sin embargo, justo cuando los matones de Choi Mundo están a punto de destruir el edificio, Cha Se-kie llega acompañado por la policía y logra detener el operativo. Aunque consiguen salvar el restaurante, Seori se desmaya debido al enorme estrés que ha vivido durante los últimos días. Ese desmayo provoca que recupere el recuerdo más importante de toda la historia. En esa memoria, la pequeña Seori aparece atrapada dentro del automóvil donde sus padres intentaron quitarse la vida junto con ella. Mientras el vehículo se hunde en el agua, su alma abandona su cuerpo y, en ese mismo instante, viaja hasta la época de Joseon. Al mismo tiempo, Kang Dan-sim, que también estaba muriendo en el pasado, intercambia su alma con la de Seori y despierta en el cuerpo de la niña en el siglo XXI. Así, finalmente se revela el gran misterio de la serie. No se trataba solo de una reencarnación, sino de un intercambio de almas ocurrido cuando ambas estaban al borde de la muerte. Cuando despierta en el presente, Seori ya no siente la misma angustia que antes. Comprende que ella siempre ha sido la verdadera Shin Seori y que, aunque vivió como Kang Dan-sim durante siglos, esa experiencia también forma parte de quien es hoy. Esa revelación le devuelve la paz y decide dejar de lamentarse por el pasado para concentrarse en el tiempo que aún puede compartir con Seki. Mientras tanto, la situación dentro del Cheil Group comienza a cambiar. El presidente Cha Dal-su descubre que uno de los directores de la empresa ha estado colaborando con Mundo durante todo este tiempo. Aunque el hombre intenta fingir que desconocía los planes de su jefe, Dal-su no le cree y ordena que la policía reabra la investigación. Más adelante, Seori visita al presidente Dal-su en el hospital. Allí recuerda la conversación que tuvieron tiempo atrás, cuando él le pidió que se alejara de Sekie por considerarla una mala influencia. Esta vez, Seori responde con firmeza. Le dice que jamás volverá a abandonar a Sekie y que hará todo lo posible para que nunca vuelva a sentirse solo. Sus palabras conmueven profundamente al anciano, quien finalmente comprende cuánto significa ella para su nieto y empieza a aceptar su relación. Pero la felicidad vuelve a romperse cuando la salud de la abuela Nam empeora de forma repentina. Es trasladada a la unidad de cuidados intensivos y los médicos informan que ya no hay nada más que puedan hacer. Sekie recuerda que, durante uno de los pocos momentos de lucidez de la anciana, ella le pidió un último favor: cuidar de Seori cuando ella ya no estuviera para protegerla. Esa misma noche, la abuela despierta por última vez. Consciente de que su final ha llegado, le dice a Seori que siempre soñó con conducir un autobús para recorrer el país. Entonces, para cumplir simbólicamente ese deseo, Seori le narra una hermosa historia imaginando que ambas viajan juntas hacia el mar, acompañadas por todos sus seres queridos. Mientras escucha esa historia, la abuela le toma la mano,
le asegura que ha tenido una vida feliz y fallece tranquilamente. Sin embargo, Mundo tampoco atraviesa un buen momento. Descubre que Chad Al-Su ha comenzado a mover sus influencias para destruirlo y, en respuesta, secuestra a Seo Jung, el hijo de Mundo. Furioso, Mundo enfrenta a su tío y le reprocha haber involucrado a un niño inocente en su guerra. Aunque ambos se odian, este enfrentamiento demuestra que Mundo aún conserva un punto débil: su hijo. Cuando Seo Ri todavía llora la muerte de su abuela, escucha por la radio una noticia devastadora. Ese es el último día en que el cometa rojo será visible en el cielo. Eso significa que el momento de regresar definitivamente a Joseon ha llegado. Justo entonces, ocurre otra tragedia. Mientras compra comida para Seo Ri, Sekie es atacado por un hombre que lo apuñala gravemente. Seo Ri corre desesperada al hospital creyendo que está a punto de perderlo. Mientras espera noticias sobre su estado, aparece nuevamente la chamana. Poseída por el espíritu de la vidente de la época Joseon, le revela una verdad aterradora. Las personas que Seo Ri ama siempre terminan muriendo por una antigua maldición. La única manera de romper ese destino es regresar al pasado y salvar al gran príncipe antes de que ocurra la tragedia original. Sin embargo, la chamana también le advierte que, si toma esa decisión, jamás podrá volver al siglo XXI. Tras el incidente, Seo Ri entre lágrimas comprende que deberá elegir entre quedarse junto al hombre que ama en el presente o regresar al pasado para cambiar el pasado y salvar su vida, aunque eso signifique renunciar para siempre al futuro que ambos soñaban compartir. Sin tiempo para dudar, Seo Ri toma la decisión más difícil de su vida. Su alma viaja nuevamente 300 años al pasado. Cuando despierta en la época Joseon, descubre que todo ha cambiado. Esta vez llega antes de que ocurra la tragedia que marcó sus vidas. El gran príncipe Cheongeon aún está con vida y desconoce que alguien dentro del palacio planea asesinarlo. Seo Ri comprende que ha recibido una segunda oportunidad para corregir el mayor error de su existencia. Decidida a cambiar el destino, comienza a vigilar cada uno de los movimientos dentro del palacio. Poco después descubre que la sopa destinada al príncipe ha sido envenenada. Sin pensarlo dos veces, impide que él la beba y logra evitar el primer intento de asesinato. Sin embargo, esa acción altera por completo la historia y obliga a los verdaderos responsables a actuar mucho antes de lo previsto. Mientras tanto, en el presente, la cirugía de Seki termina con éxito. Los médicos consiguen salvar su vida. En Joseon, el complot contra el príncipe continúa. Los enemigos organizan una emboscada con arqueros para acabar con su vida. Esta vez, Seo Ri recuerda exactamente cómo ocurrió todo en la línea temporal original y corre desesperadamente para impedirlo. Cuando una flecha es disparada directamente hacia el príncipe, Seo Ri se interpone entre ambos y recibe el impacto en su lugar. Su sacrificio cambia completamente el destino que había permanecido intacto durante 3 siglos. En lugar de morir el príncipe, es ella quien cae gravemente herida. Ambos terminan cayendo al agua mientras intentan escapar de sus perseguidores. Durante unos instantes parece que Seo Ri ha muerto. Sin embargo, tanto ella como el príncipe sobreviven. Gracias a ese acto de sacrificio, la maldición que los condenaba a perderse una y otra vez finalmente se rompe. Ese cambio en el pasado provoca una reacción inmediata en el presente. Mientras visita el museo donde se encuentra el famoso retrato de Kang Dan-sim, Seki observa nuevamente la pintura realizada por el gran príncipe. De pronto, todos los recuerdos de su vida pasada regresaron de golpe. Recuerda cada promesa, cada despedida y cada momento que compartió con Seo Ri siglos atrás. Finalmente comprende que siempre estuvieron destinados a encontrarse. Aunque ahora recuerda absolutamente todo, Seo Ri sigue sin despertar. Pasan los días y los médicos comienzan a perder la esperanza. Seki, sin embargo, se niega a rendirse.
Continúa visitándola todos los días, convencido de que ella encontrará el camino de regreso. Y entonces sucede el milagro. Después de cumplir su misión en Joseon y cambiar definitivamente la historia, el alma de Seo-ri regresa al presente. Cuando Se-kie la ve despertar, corre hacia ella sin poder contener las lágrimas. Los dos se abrazan con fuerza, conscientes de que por fin han derrotado al destino que los separó durante siglos. No necesitan decir demasiadas palabras. Ambos saben que esta vez ya no tendrán que volver a despedirse. Con todos estos sucesos se nos muestra cómo cambió el pasado gracias al sacrificio de Seo-ri. La verdadera Kang Dan-sim puede finalmente vivir una vida tranquila junto al gran príncipe Lee-hyun. En esa nueva línea temporal, ninguno de los dos termina separado por la traición ni por la muerte. Es el final feliz que jamás pudieron tener siglos atrás. En el presente, la justicia finalmente alcanza a Choi Mundo. Después de salir a la luz todas sus manipulaciones, pierde el control de Chael Group y enfrenta las consecuencias de sus crímenes. Con su caída termina el conflicto empresarial que había perseguido a Seki desde el inicio. Antes de culminar, vemos a Seo-ri recuperando su carrera como actriz y a Se-kie retomando su trabajo, pero ahora con una actitud completamente distinta. Ambos han dejado atrás el peso del pasado y disfrutan de una vida sencilla, llena de pequeños momentos cotidianos. La historia concluye con la pareja caminando junto al mar. Se-kie sonríe mientras le recuerda que, incluso si el destino intentara separarlos otra vez, volvería a encontrarla una y otra vez. Seo-ri responde tomándole la mano y prometiéndole que esta vez permanecerán juntos para siempre. Así termina My Royal Nemesis, un drama que mezcló romance, fantasía, viajes en el tiempo y segundas oportunidades para demostrar que el amor verdadero puede sobrevivir incluso al paso de 300 años. Aunque algunos elementos sobrenaturales quedan abiertos a interpretación, el mensaje final es claro. El sacrificio, la confianza y el amor fueron capaces de romper un destino que parecía imposible de cambiar, regalando a los protagonistas el final feliz que tanto habían esperado. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides dar like, compartir, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.